Buenas tardes a todos, queridos hermanos en Cristo. Bueno, buenas tardes o buenas noches, pero cambiaron la hora, amén. Pero es un gusto y un placer estar con ustedes otro día más. Le damos al Señor gracias porque nos ha dado otro día más de vida y porque estamos otro día más con ustedes en otro programa en Te lo dijeron o Oh, lo lo investigaste. investigaste. Amén. Y yo les voy a dejar el lugar para que mi hermano le dé los cordiales saludos a ustedes. Amén, brother. Amén, amén. Dios les bendiga en esta hermosa tarde. Y como dice el hermano, ¿verdad? Que aquí ya cambiamos el horario y esperemos, ¿verdad? Que todo esté bien, mis hermanos. Y pues aquí estamos un día más para dar esta enseñanza, mi hermano. Amén, para Amén. seguir guerrereando, Así amén, es, porque así es. estamos, como decía Pablo, estamos en esta carrera, amén, y no es el del que la empieza, sino el de que la termina. Así Amén, es. hermano. Pero ¿qué tema traemos el día de hoy, hermano? Bueno, mire, pues ahí como dice ahí en la pantalla, ¿verdad? Que dice que se llama el tema El Poder. poder del Evangelio, mi hermano. Amén. ¿Y por qué razón, hermano, trae digamos, este tema? Bueno, mire, pues vamos a estar abarcando acerca de el poder del Evangelio, ¿verdad? Porque es algo que Pablo predicaba y es Mm. algo como dijo Pablo, que él no se avergonzaba del Evangelio porque es poder Poder de de Dios. Dios para la salvación, mi hermano. Amén, amén. ¿Y qué versículo es el con el que vamos a empezar el día de hoy? Bueno, vamos a empezar con Romanos 1:16, mi hermano. Amén. No Sí. sé si me lo puede leer, hermano, para Amén. entrar. Romanos 1:16. Y para que todo el que nos esté sintonizando el día de hoy recuerde libreta, papel y lápiz. Yo siempre digo libreta, papel y lápiz porque es imposible que todo lo que uno escuche se vaya a quedar en nuestras mentes. Amén. Amén, amén. Solamente un cierto porcentaje es del que se va a quedar en nuestras mentes. Y yo siempre recomiendo libreta, papel y lápiz porque así usted más tarde en su casa, en su hogar o donde quiera que usted quiera, puede repasar lo que ya se habló aquí. Amén. Amén, amén. Amén. Entonces dijo 1:16, mi hermano. Romanos 1:16 dice así en el nombre y sea del Señor Jesucristo. Amén, amén. Dice, porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego. Amén, mi Amén. hermano. Pues qué bonita palabra, ¿verdad? Que nos dice ahí, Pablo, ¿verdad? A través de la inspiración del Espíritu Santo, ¿verdad? Que él no se avergonzaba del Evangelio. Y vemos ahí que Pablo, cuando hablaba de eso, es que era él una persona o un predicador, en este caso un apóstol, que le gustaba predicar el mensaje del Señor. O Amén. sea, se puede decir que él estaba enamorado de ese mensaje. Entonces, hoy día vamos a aprender, ¿verdad? ¿Por qué el poder del Evangelio, mi hermano? Amén. ¿Verdad? Y vamos a empezar, mi hermano. Amén. Amén. Y que hermano, la primera pregunta yo pienso que muchas Ujú. personas están haciendo el día de hoy. ¿Qué es el Evangelio? Bueno, mire, vamos a hacerlo algo con palabras sencillas, ¿verdad? Amén. El Evangelio son las buenas noticias acerca del Dios para el pecador. Porque recordemos, mi hermano, que nosotros, ¿verdad? Que si estamos sin Cristo, prácticamente nosotros somos personas que tenemos pecado, Ujú, ¿verdad? Desde que Adán cayó, pues toda la humanidad cayó. Entonces ujú, nosotros estamos en pecado, pero las buenas noticias es de que Cristo vino a morir por nosotros y a darnos esa salvación. O sea, en palabras resumidas, ujú. porque recuerde que también ¿cómo le diré? Que sabemos que para decir evangelio es un tema muy Muy extenso. extenso, ¿verdad? Pero en palabras resumidas es eso, hermano. Así Amén. fácil y sencillo para que los hermanos, ¿verdad? Amén. Lo Lo tengan en pueden entender. mente. Entonces podemos, bueno, por palabras resumidas, como usted ha dicho, el Evangelio se puede decir así, es la vida, muerte y resurrección de Jesucristo. Así es, mi Ese es hermano. el Evangelio. Así es, para más fácil y sencillo, mi hermano. Amén. Amén. Y pues bueno, y fíjense que como recuerde ahí en Gálatas que Pablo dijo, ¿verdad? De que si venía alguien, alguno de ellos, incluso un ángel, a predicar otro evangelio que sea anatema. O sea, por eso nosotros debemos siempre predicar las buenas noticias de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Amén. Entonces puede decir que es una responsabilidad. Así es, mi hermano. Y vemos que hoy en día también se ha cambiado ese mensaje porque, pues recuerda que también hay una iglesia donde según dicen que un ángel le dio un evangelio nuevo, un evangelio diferente. Los mormones. Así es, mi hermano. Entonces por eso Pablo aquí dice, tengan cuidado, ¿qué mensaje les traen? Amén. Amén, mi hermano. Amén. Y sí, bueno, se podría decir, hermano, algo aquí rapiditamente para no Ujú. interrumpirlo mucho. Sí, Se podría decir que es podría decirse la primera obligación que se le dio al cristiano así antes de es. que el Señor Jesucristo ascendiera al cielo. Así es, mi hermano, porque incluso también Pablo decía que dice, ay de mí si yo no predico el evangelio. O sea, es algo que nosotros debemos de hacer, hermano. Debemos de tener ese deseo de predicar el evangelio.
de llevar las buenas nuevas de salvación, mi hermano. Amén. Amén. ¿Y qué pasa, hermano, cuando no predicamos el evangelio? Pues si nosotros no predicamos el evangelio, ¿sabe lo que puede pasar? Nada más que pues la gente se va a perder. ¿Y dónde? Pues se va a perder en el infierno, porque dice que hay un juicio, ¿verdad? Entonces, si la gente no escucha acerca del evangelio de las buenas nuevas de salvación, entonces pues la gente se va a morir sin Cristo y su destino va a ser pues el infierno, mi hermano. Entonces podría decir que tenemos una grande responsabilidad. Así es algo que nosotros debemos de hacer y debemos de tener en cuenta, ¿verdad? De que debemos, o sea, nosotros también somos llamados para anunciar las buenas nuevas de aquel que nos salvó, o como dice ahí en la Gran Comisión, ¿verdad? Que dijo, vayan y hagan discípulos, ¿verdad? Predíquenles, ¿verdad? Amén, hermano. Así es, mi hermano. Pero, bueno, ya hablamos un poquito de lo que es el evangelio, ¿verdad? Ya nos explicó un resumen, como dijo usted, de qué es el evangelio. Pero, ¿de qué nos viene a salvar, podría decir así, el evangelio? Bueno, pues el evangelio nos salva prácticamente de la ira de Dios, porque recuerde que pues va a haber un juicio, ¿verdad? Los que no están en Cristo, pues van a tener un juicio, ¿verdad? Porque recordemos lo que dice Juan 3:16, ¿verdad? Que de tal manera amó Dios al mundo que ha dado su Hijo unigénito para que todo aquel que él crea no se pierda, mas tenga vida eterna, ¿verdad? Pero si leemos Juan 3:16, que es un versículo que yo creo que todos se lo saben, hermano, que es un versículo muy bonito, ¿verdad? Que nos da una esperanza. Pero si leemos más adelante, fíjese que en el 17 dice, porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. El que en él cree no es condenado. Dice que el que cree en Cristo no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Amén. ¿Cómo ve, mi hermano? Amén. Entonces, bueno, yo en mi opinión, siempre hemos leído lo que es Juan 3:16. Así es. Siempre lo hemos leído, yo creo que es un versículo que toda la iglesia cristiana se lo sabe. Así es. Se lo sabe, pero yo creo que no, como ha dicho usted, no ha leído el que sigue. Sí, así es, y fíjese, en ese mismo capítulo de Juan, 20 versículos después de cuando dice del amor del Señor de Juan 3:16, en el versículo 36 dice en Juan 3:36 dice, el que cree en el Hijo tiene vida eterna, pero el que rehúsa creer en el Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios está sobre él. Sí, ¿verdad, hermano? Entonces ahí nos dice básicamente sí, lo que es el amor y luego el juicio. El juicio. Y ahora recuerde algo, hermano, que fíjese cómo dice ahí, sino que la ira de Dios está. No dice que estará, sino que está ya. Está ya. Ajá. Amén, amén, hermano. Amén, amén. Pero otra pregunta que yo tengo, hermano, ¿tiene ejemplos, digamos, aparte de Pablo, se podría decir ejemplos de personas que predicaron el evangelio? Sí, mire, nosotros sabemos que nuestro modelo a seguir pues son los hombres de fe de aquí de la Biblia, ¿verdad? Pablo mismo dijo que nosotros debemos ser imitadores, ¿verdad? Como él lo hacía del Señor Jesucristo. Ese es nuestro modelo a seguir, ¿verdad? Porque muchas veces cuando tal vez uno habla de otro personaje diferente, muchas veces como que dice, no, bueno, no está en la Biblia, pero sabemos que también hubo hombres piadosos, hombres temerosos de Dios, que tenían ese amor por las almas. Y había uno que fue a África, un misionero que se llamaba David Livingstone, no sé si se dice bien. Livingstone. Ajá, y dice que él fue a predicar a África, dejó todo lo que él tenía, e incluso ahí se murió su esposa, su hija, todo, pero él tuvo ese amor de ir a predicar por las almas, por la salvación. Ya ve que allá en África todo como es mucha idolatría. No sé si usted se acuerda de ese personaje. Sí, bueno, me acuerdo un poquito, me acuerdo digamos, cuando él también falleció, se podría decir que los nativos de allí de África, donde se encontraba él, bueno, es una costumbre de ellos, les sacaron el corazón y lo enterraron en África, y el cuerpo, si no te he equivocado, se lo llevaron me parece que era Inglaterra, ¿verdad? Y hasta el día de hoy se cuenta que Inglaterra tiene su cuerpo, pero África tiene su corazón, porque África fue donde él dedicó su vida para predicar el evangelio. Amén, amén. Y también otro que también fue, ¿verdad?, un hermano, ¿verdad?, que tenía ese amor por las almas, se llama David Brainerd, y dice que él fue a predicar a los Pieles Rojas aquí en Estados Unidos, y incluso él murió muy joven, y él, haz de cuenta que él tenía toda la vida por delante,
pero él prefirió ir a presentarles el evangelio a las pieles rojas. O sea, cuando tú conoces, ¿verdad?, el evangelio, pues tienes ese amor verdadero de ir a predicar o de hablarle a cualquiera. Entonces eso es lo que pasó con él. Incluso él murió de tuberculosis, me parece una enfermedad, ¿verdad?, tremenda, pero él aún así siguió predicando. Y pieles rojas son una tribu de indios, se podrá decir Sí, así. así es, sí. Sí, pues ya ve que no cualquiera, en aquellos tiempos Ujú. era muy peligroso meterse en sus áreas, Sí. ¿verdad? Y fíjese que así como digo, o sea, de esos personajes, así mismo también vemos a Mateo. ¿Se acuerda de Mateo cuando el Señor Jesucristo lo llamó? Y Ujú. dice, ¿verdad?, que fue a comer con ellos, y él dice que invitó a mucha gente, de los mismos que eran pecadores, que eran igual cobradores como él, que a lo que la gente los veía como lo peorcito, Ujú. Mateo lo invitó. ¿Pero por qué? Porque quería que sus amigos escucharan las buenas nuevas de salvación. Amén. Amén. Entonces podría decir que Jesucristo, Él fue el primero, hermano, el que empezó la Así obra es, evangelística. así es, mi hermano. Y entonces por eso nosotros debe de haber también ese deseo de predicar, ¿verdad?, de llevar las buenas nuevas de salvación. ¿Pero por qué? Porque muchas veces cuando nosotros no entendemos, ¿verdad?, lo que es el evangelio, ¿verdad?, de lo que ha hecho el Señor por ti, de esa salvación que te dio, por eso muchas veces a lo mejor no hay muchas ganas de salir a predicar, porque muchas veces hay veces que ni nosotros tenemos o no tenemos ese concepto. O sea, yo la verdad yo me siento, eh, pues se puede decir como de que el Señor, ¿verdad?, me haya escogido, como Él dice que Él escoge lo más vil y lo más despreciado del mundo, Ujú, así ¿verdad? Y es. me siento, ¿verdad?, que pues el Señor un día puso la mirada en mí. Y lo que yo único que puedo hacer, no por la solución, porque la tengo, Sí. sino que compartir lo que ya el Señor me dio. De Ent- que la gente escuche, por ejemplo, yo hay veces que le digo, cuando yo predico o hablo con algún hermano o algún amigo de trabajo, o sea, yo quiero que él sienta también la misma experiencia que yo sentí, hermano. Amén. 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 Se podría decir también, como dice la palabra del Señor, date gracias de lo que de Así gracia es. recibiste. Amén, amén. Y por eso debemos de entender que cada día es un nuevo día de misericordia del Señor. Porque la palabra del Señor en segunda de Pedro 3:9 dice que Él es paciente, porque no quiere que nadie se pierda, sino que todos vengan al arrepentimiento. Amén. O Amén. sea, por eso cada día es una nueva oportunidad de predicar el Evangelio, de Amén. hablarle a los familiares, amigos, acerca de la palabra del Señor. Amén. Y como usted había dicho, me parece tiempo atrás, Ujú. ah, hoy en día se predica mucho de uno de los atributos del Señor que es el amor, Así es. del amor, pero no se habla hoy en día del otro Otro atributo, atributo, otro sí. atributo, otra cosa que Dios tiene que es Dios también se enoja. Oh, sí, así Dios es, también se hermano. enoja, Dios, en otras palabras, de la ira de Dios que se acerca, digamos, a este mundo. Así es, hermano. Y pues prácticamente, como le digo, ¿verdad? Ahí mismo en Juan 3:16 nos habla del amor, pero también nos habla de acerca que va a venir un juicio. Entonces, cuando tú presentas a Cristo, ¿verdad?, como tu Salvador, pues también uno debe decirle, mira, es que sin Cristo, ¿verdad?, como dicen, uno está perdido. Entonces, por eso mismo, ¿verdad?, uno debe de entender, ¿verdad?, que Dios es amor, sí es amor, es misericordioso, eh, ¿qué más? Es un Dios justo, Tú, pero también uno de sus atributos que es, como dicen, el atributo olvidado, el atributo de Dios, exactamente. que es ira. Ira. Y Oh, esa ira, pues tarde o temprano va a ser derramada. amén. Fuego consumidor, ¿no? Así Fuego es, hermano. consumidor. Por eso la Biblia nos da, digamos, en otras palabras, como que tengamos cuidado, porque también, como dice la Biblia, es fuego Sí, consumidor, ¿verdad? O así hay es, de aquel que sabe hacer lo bueno y no lo hace, tal así es, advertencias. hermano. O horrendas cosas que es caer en manos de un Hermano de un mismo Dios Dios. vivo, así es, hermano. Amén. Pero la otra pregunta, hermano, ya que estamos mirando ahorita Romanos y la base es Romanos, donde Ujú. Pablo, digamos, está hablando, ¿verdad? Sí. ¿En qué contexto se escribió el libro de Romanos? Bueno, imagínese, hermano, que Pablo, ¿verdad?, que él como un judío, ¿verdad?, que conocedor de la palabra del Señor, lo que Ujú. se entendía la Torá, Sí. ¿verdad? Imagínese que él iba a un tiempo donde en aquellos tiempos, ¿verdad?, había, pues, como dicen, la crema innata Ujú. en Roma. Y cuando él anduvo en aquellos lados, imagínese, había filósofos. Y eran grandes filósofos en tiempos de Pablo. Había reyes, ¿verdad? Había toda esa gente, ¿verdad? Emperadores, gente preparada, hermano. Ujú. ¿Usted cree, o sea, cómo iba Pablo, o sea, como él, si se puede decir, un humilde judío? ¿Cómo lo iban a ver? ¿Verdad? Pero vemos que él no se avergonzó, hermano. Él no se avergonzó, él iba representando a nuestro Señor Jesucristo, ¿verdad? Como dice ahí, él iba con la sabiduría, ¿verdad?, que tenía de la palabra del Señor.
Y vemos que él no se intimidó al representar a Cristo en aquellos tiempos donde ellos tenían sus dioses Júpiter, Zeus, esos grandes dioses que ellos tenían a Diana, Afrodita, tenían a esos dioses que eran de piedra, que no se movían, que no se caían, para ellos era lo máximo. Y cuando él va y presenta este mensaje de las buenas nuevas, que Cristo vino aquí, se hizo hombre, murió por nosotros. Imagínense qué burla no ha de haber recibido, como que diciendo, mira, ¿cómo que tu Dios vino y se hizo aquí un ser humano? O incluso, ¿verdad? Fue un carpintero y se hizo como un simple humano para ellos, cuando ellos tenían sus dioses de piedra, sus estatuas así, para ellos era lo máximo. Pero tristemente ellos, como hoy en día vemos, que ellos tienen unos dioses que no hablan, unos dioses que no ven, unos dioses que no oyen, ¿verdad? Pero, y hoy en día es lo que vemos hoy en día aquí, mi hermano. Por ejemplo, usted le predica a alguien y ¿qué le dicen? No, no, a rato. Al rato. Después. Cuando usted le dice, oiga, hermano, o a la gente, ¿sabes que eso no está correcto, verdad? ¿Qué le empiezan a decir? Que eres un aburrido. Legalista. Legalista. Un fariseo. Aleluya. Exactamente. Y eso es lo que pasaba también en tiempos de Pablo. A lo mejor no en esa forma, no le decían eso, pero se burlaban de él. Porque recordemos que Roma era un imperio donde había la filosofía, todo alrededor, Grecia, Roma, todo, la filosofía. Pero Pablo no se intimidó, Amén. ¿verdad? Y es lo mismo que nosotros debemos de hacer. No debemos de intimidarnos con cuando tú hables con un amigo, un hermano, lo que sea, pues tú nada más habla la palabra, hermano. Amén. ¿Sabe algo, hermano? Déjeme, le interrumpo un poquito. Ajá, ¿Sabe sí. una cosa? A mí lo que me impresiona de Pablo es, bueno, de acuerdo, se podría decir un poquito con la historia, con lo que se sabe, ¿no? Con tradiciones. Ujú. Se sabe que Pablo era una persona de baja estatura, una Sí, persona, así se puede decir, medio, un poquito narizona, es. Sí, narizona, así es. cejiñuda, calvo. Se podría decir que Pablo no tenía una apariencia muy acá, muy sorprendente, ¿verdad? Así Tal es. vez como muchas personas, pero él, a mí lo que me impresiona es que lo que traeba adentro, él era el poder de Dios, era el poder del Amén. evangelio, eso era lo que impactaba Amén, las vidas, amén. cambiaba las vidas. Amén, Amén. hermano. Y qué buen punto acaba de dar, hermano, porque fíjese que muchas veces también tal vez nosotros nos podemos intimidar, ¿verdad? Amén. Porque fíjese que mucha gente que tal vez, vamos a decirlo en estas palabras, que tal vez no estudió mucho, ¿verdad? Y se puede parar frente a alguna persona que está muy preparada. Y no estoy diciendo que prepararse no está mal, pero muchas veces eso nos puede intimidar. Ujú. Pero si tú vas, como dice ahí, con el poder del Señor, Él te va a respaldar en Amén. todo lo que tú hagas. Y así es que hoy en día es lo que vemos que hoy en día hay ese tipo de... En aquellos tiempos había, no recuerdo bien, y tal vez mentiría, pero en aquellos tiempos había muchas religiones, Ujú. muchísimas, brother, ¿verdad? Pero como hoy en día vemos muchas religiones que hay, mormones, testigos de Jehová, e incluso hay de las ciencias, o donde son religiones donde están los artistas, Ujú. vemos que hay el esoterismo, brujería, todo eso. Y todo eso, usted sabe, ¿verdad? Que de una otra manera es como lo que vemos que en tiempos de Pablo había, hoy también hay entre nosotros. Y entonces nosotros no debemos de intimidarnos, hermano, para Amén. hablar la verdad. Amén. Bueno, y otra de las preguntas que tenemos, hermano, ¿se podría decir que hoy en día, se podría decir la iglesia o los hermanos Ujú. les da vergüenza o les da vergüenza hablar del evangelio, hermano, honestamente? Honestamente, se puede decir que sí, hermano. No estoy diciendo porque tal vez uno diga, no, a lo mejor tú no sabes que yo no, ¿verdad? Pero sí puede ver esa intimidad, hermano, de que muchas veces uno está a lo mejor comiendo y le da vergüenza incluso a orar, o incluso tú puedes tener 15 años en la escuela y pasas desapercibido de que, ¿De de qué? que, de que no eres, o sea, nunca has dicho nada de que vas a la iglesia. Ujú. Entonces hoy en día puede que le dé a uno vergüenza. Por eso como Pablo está diciendo, yo no me avergüenzo del Evangelio. Es algo, porque ¿sabe por qué, hermano? Porque vas en contra de la corriente. Ujú. ¿Sí me entiendes? Tú, Sí. tú vas en contra de la corriente y todos pues te quieren llevar para atrás. Y muchas veces porque no vayas en contra del mundo, pues te intimida, hermano. O sea, tú dices, yo sé y en mi corazón quiero al Señor, pero muchas veces nos damos ese testimonio. Amén, amén. Amén. Entonces, para todos los que nos están sintonizando ahorita, hermano, Ujú. ¿qué palabras de aliento les puede decir, hermano? ¿Qué les puede decir para que no se avergüencen, se podría decir, de compartir las buenas nuevas de que la ira de Dios viene sobre este mundo, pero que tenemos la salvación que es el Evangelio?
¿Qué palabra les podría decir? Aún tal vez aquellos que tal vez tienen años en la iglesia, Ujú. pero que nunca han salido, podría decir, de las cuatro paredes de la iglesia para ir a Sí. predicar. No, ¿Qué no, no. consejo les daría a usted? Pues que no nos avergoncemos, ¿verdad? Del Evangelio, que donde quiera que usted esté, usted trate de hablar de una palabra, o incluso tal vez nosotros, hay veces que estamos como Moisés, ¿verdad? Que decía que era tartamudo, pero de una otra manera nosotros podemos dar unas, ¿sí me entiende? Ujú. Algo de lo que tú has aprendido tú puedes hablar, hermano. Amén. Amén. Entonces tan fácil, tan sencillo como ir Ujú. y decirles nomás lo que es el evangelio. No, Así no, es que Dios te ama, pero también quiere que haya un cambio en tu vida. amén, Amén. amén. Y fíjese que ahorita que dice eso, yo me acuerdo que, pues, ya ve que luego de repente hay clases, ¿verdad? Pues, aquí estamos aquí en Estados Unidos para aprender más inglés, ¿verdad? Sí. Que ahí vamos, ahí vamos. Pero fíjese que yo me acuerdo de que ahí en la escuela había una compañera que daba testimonio, brother, y no le daba miedo. Siempre predicaba, no, pues que yo voy a la iglesia, que quiero presentarte de Cristo, quiero hablar de Cristo. Entonces, es algo que nos Amén. anima a seguir predicando. Entonces podría decir que necesitamos otra vez ese Así es, o esa pasión para hablar por así el es. evangelio como la primera iglesia, si no te equivoco, la primera iglesia, los apóstoles, los Así que es, siguieron todos después de como ellos, ellos. Ujú. tenían para seguir Sí, predicando el así es. evangelio. Porque mira, ahorita me acuerdo también de una hermana que en una enseñanza que nos dio, que dice que cuando ella nos habló acerca de que muchas veces el cristianismo hace 10 años Ujú. ¿cómo se llama? Se podía ver, la gente podía ver quién era cristiano y todo. Pero como le digo, hoy en día a lo mejor que como uno tiene ese tipo de temor, ese tipo de vergüenza, pues ahora sí ya no, ya como que entre nos mezclamos, ya no sabemos ¿Cuál es cuál? cuál es cuál, dónde estamos parados, hermano. Amén. Bueno, brother, ¿sabe una cosa? Yo he escuchado Ujú. se podría decir de lo que es el evangelio de la prosperidad. Sabemos Ujú. que el evangelio de la prosperidad es otro evangelio que no es Bíblico. bíblico, amén. Que es nomás que Dios te quiere prosperar, Dios es amor, Ujú. pero nunca habla de en sí de que Cristo vino a morir a salvarte de un juicio Así es. que venía sobre este mundo, amén. Pero hay otro evangelio que también yo he escuchado hablar que se llama el evangelio romántico, se Sí, puede decir. así. No, pues sí, mire, más que nada como romántico es eso, es de que muchas veces, como dijo usted, es prácticamente como ese tipo de evangelio, sea de prosperidad, que no, que nada más te presentan así a un Dios, ¿verdad? Que ese es o sea, el lado bueno del Señor. Que miren, yo siempre como les digo, yo sé, hermanos, que el Señor es bueno, es misericordioso, pero si nosotros, Él dice que Él nos vino y nos vino también a transformar. Él no te va a dejar así como tú eras, ¿verdad? Ujú. Y no es porque tú quieras, sino es por a través del Espíritu Santo que te da ese tipo de cambio, ¿verdad? Ujú. Pero haga de cuenta que muchas veces cuando escuchamos, ¿verdad? Ese tipo de evangelio que es, o sea, como que romántico, que nada más te da comezón en el oído, muchas veces pues eso no cambia, hermano. Ujú. Porque no te hablan también de que el Señor que dice que debes de arrepentirte, debes de hacer cambio en tu vida, ¿verdad? Y entonces yo me acuerdo bien que la otra vez, ¿verdad? Si no me equivoco en mis apuntes, estaba yo viendo que incluso una vez el pastor dijo Ujú. que él prefiere hablarte la verdad como es a hacerte cosquillas en el oído para que no me estés aplauso y aplauso, ¿verdad? Porque muchas veces cuando se habla como un evangelio así por encimita, pues la gente le gusta, le Sí, agrada. Pero cuando te dice, hey, dice el Señor que debes de hacer cambio en tu vida, ahí es donde no le ahí es agrada. donde uno no le agrada. A Ah, ver, hermano, me corrige si estoy equivocado. Creo que fue Spurgeon el que dijo, prefiero herirte con la verdad que matarte con la así mentira. es. Y- Fue Juan José. Oh, fue Juan José, ya Sí, no, pero estaba sí, yo sé que usted lo sabía, ¿no? Es Sí, que luego sí ya ve que sí, hay. me Ujú. equivoqué, perdón. Pero ahí hay una grande verdad. Hay una grande verdad. Yo creo que todos muchas veces no queremos predicar el evangelio, no queremos tal vez decirle a las personas la, la verdad Ujú. por Sí, miedo así a es. herirlos, pero es mejor herirlos, se puede decir, o decirles la verdad ahorita que se pierdan por una eternidad. Sí, así es, mi hermano. Pero, pues sí, es algo que debemos de hacer. O sea, hablar la verdad, aunque incomode, pero es mejor, es mejor. O sea, yo honestamente, sí, ¿verdad? Yo sí alguna vez he platicado con algunos hermanos, le digo, si ven, ¿verdad? Que hay ciertas cosas que también yo no estoy haciendo correctamente, pues pueden decirme adelante, ¿verdad? Porque es mejor, brother, Ujú. antes de que nos salgamos del camino. Amén. Bueno, hermano, yo creo que la otra pregunta tal vez que muchas personas se hacen es, ¿por qué ya no se habla del evangelio, se podría decir, tanto en las iglesias como fuera de las iglesias? Pues bueno, esa es una buena pregunta, pero recordemos que pues el evangelio es también,
sabemos, ¿verdad? Como hemos dicho, que son las buenas nuevas de salvación, pero entre el Evangelio pues también viene lo que es arrepentirte, que debes dejar el pecado, nacer de nuevo. Entonces muchas veces cuando hoy en día se habla de arrepentirse, ya la gente no quiere escuchar, hermano. Le incomoda, o sea, decir que se arrepienta, que el pecado se oye feo, ¿verdad? Lo que hizo nuestro Señor Jesucristo para salvarnos, ¿verdad? Acerca de nuestros pecados, ya uno como que ya no le interesa, ¿verdad? Porque el Señor Jesucristo nos vino a dar la salvación, pero también Él dice que quiere que haya cambio en la vida de nosotros. Amén. Amén, hermano. Amén. Y pues como esas predicaciones, cuando las escuchan, por eso muchas veces la gente como que no le agrada. Ya ve que luego dicen, ay, siempre están hablando de pecado. Pero si el Señor muchas veces se habla de pecados porque a lo mejor quiere que la iglesia, ¿verdad? Escuche, haga ese cambio en su vida. Amén. Amén. Porque se podría decir que el Evangelio es el centro de la iglesia, se podría decir es la meta principal de la iglesia, que sea predicado el Evangelio. Porque si no hay, se podría decir, no hay predicación de Evangelio, hermano, no, pues, no va a existir la iglesia. Sí, así es, y como diciendo, pues, ¿qué estamos predicando? Porque mire, recuerda, ahí en 1 Corintios 15, del 1 al 4, dice, Pablo le dijo a los corintios, dice, además os declaro, hermanos, el evangelio que os es predicado, el cual también recibisteis, en el cual también perseveráis, por el cual asimismo si retienéis la palabra que os he predicado, sois salvos, si no, creísteis en vano, porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí, y esto es lo que es también parte del evangelio, que Cristo fue muerto por nuestros pecados conforme a las Escrituras, y que fue sepultado y que resucitó al tercer día, conforme a las Escrituras. Y vemos que este mensaje, y Pablo siempre predicaba acerca de Cristo, ¿verdad? Como cuando él llegaba a predicar las sinagogas, él decía, yo vengo a predicarles a Cristo y a este crucificado. O sea, ese no era un mensaje nuevo ni diferente, sino que era el mensaje que ya estaba desde la antigüedad, de lo que iba a pasar. Y vemos que, pues hoy en día ya no se, muchas veces no se habla de eso, porque estamos hablando de otras cosas, de lo que yo hago, yo hice, que esto y que aquello. Pero bueno, eso es lo que en verdad a mí también me ha ayudado a enfocarme, ¿verdad?, en las cosas del Señor. Bueno, a todos los que nos están sintonizando ahorita, yo les animo, les exhorto a que salgan y compartan el Evangelio, o también aún allí mismo, cerca de donde ustedes están, se puede decir, sus vecinos, salgan y avísenles y predíquenles el Evangelio. No, lo que yo he entendido es que no es solamente, se puede decir, no tienes que ser con palabras ostentosas así o difíciles de entender, sino solamente tienen que ser palabras simples, tan sencillas como Cristo te ama, Cristo viene a morir por ti porque viene un castigo sobre este mundo, viene un castigo debido al pecado y Cristo vino a morir para que tú pudieras escapar de ese juicio que es parte de y sí, mire, recordemos también cuando Juan Bautista él predicaba, recordemos que él no trajo un mensaje diferente, ¿verdad? Mire, yo siempre me acuerdo, y ayer de hecho estaba hablando con los hermanos, ¿verdad?, en una reunión, siempre yo me acuerdo de las palabras del Señor Jesucristo, que cuáles fueron las primeras palabras que Él habló. Dijo, arrepentíos y creed en el Evangelio. Esas fueron sus primeras palabras. Entonces, cuando Juan Bautista también él traía ese mensaje, decía, arrepentíos. O sea, él no trajo él no dijo, voy a traerle un mensaje, porque dice que todo Judea, todo se puede decir, ¿verdad?, lo que estaba alrededor de Judea, iba a ver ahí a Juan Bautista. Y él no, cuando iban los fariseos, todo, él no decía, voy a darle un mensaje a él y a los soldados otros, y le voy a dar otro mensaje a los del pueblo. No, él, un mensaje para todos, ¿verdad? Arrepentidos, ¿verdad? Que también es parte del Evangelio. Y es lo que vemos, ¿verdad? Que cuando la gente habla de otro tipo de mensaje, no le va a dar vergüenza hablar de esto, hermano. O sea, hay alguien mire, alguien que no te hable del pecado, de lo que es ¿cómo se puede decir? El pecado que debes de cambiar, no le da vergüenza, porque te va a hablar cosas diferentes, cosas nuevas. La gente, muchas veces, nosotros damos gracias a Dios, ¿verdad?, aquí en la iglesia que estamos nosotros, ¿verdad?, porque nuestros pastores Mora siguen predicando, ¿verdad?, la palabra del Señor. Pero muchas veces, y ya sabemos, ustedes pueden ver en los videos que luego hay en internet de los que hablan la prosperidad. Nada más hablan que tu mejor vida es hoy, que ven, que visualízalo y todo. O sea, no te hablan palabras del Señor. Por eso muchas veces sabemos que el pueblo de Dios, que el Señor tiene iglesias también grandes. Pero muchas veces ese tipo de iglesias por eso se llena, porque no les predican el Evangelio. O sea, no importa que tú como vivas, tú sigues tu misma vida y no hay problema. Amén. Amén, hermano. Amén. Pero hay otra pregunta, yo creo que todos también nos estamos haciendo, es ¿qué es lo que hace que haya una convicción, hermano? O que haga el cambio en nuestra vida. Pues bueno, como ahí mismo Pablo nos dijo, ¿verdad? Dice que él no se avergonzaba del Evangelio, dice, porque es
poder de Dios, hermano, ¿verdad? Y aquí lo que cuando dice poder de Dios es como decir, es una dinamita, hermano, ¿verdad? O sea, que el Evangelio lleva ese poder para cambiar las vidas. Eso es lo que es, ¿verdad? Y para darnos vida eterna, mi hermano. Amén. Y me acuerdo también como Spurgeon dijo, así que dice, suelta al león y él va a hacer el resto. O sea, tú nada más habla del Evangelio, ¿verdad? Y Dios mismo se va a encargar de hacer el resto, mi hermano. Amén. Entonces, uno con que haga su parte en ir y decir, y ya Dios se Ajá. encarga de hacer la obra, de poder decir en la persona. Como dice la palabra de Dios, si no te equivoco, bueno, disculpe. Ajá. Nosotros somos los que vamos y sembramos, y Sembramos, ya después otra persona es la que la que riega y el crecimiento es crecimiento del Señor. niño. Amén. Pero mire, hoy en día vemos que la gente tristemente pues no quiere saber nada de Dios y quiere cambiar a su manera, ¿verdad? Vemos que mucha gente tal vez acude a pláticas motivacionales, Mm. pero eso es algo pasajero. No, esas pláticas no le van a llegar a donde debe de ser. O incluso acuden a los psicólogos, ¿verdad? Que de una otra manera ellos te pueden ayudar de una manera, pero en tu vida espiritual ellos no te van a ayudar, ¿verdad? Pero solamente la palabra del Señor es la que tiene ese poder para cambiarte. Fíjese que en Jeremías Yes. 13:23, ¿sí lo tiene por ahí? ¿O Jeremías Sí, 13:23? sí, sí, aquí lo tengo. Sí. Y fíjese que porque hoy en día muchas veces la gente quiere cambiar por sus propias fuerzas, por su propio modo. Muchas veces dicen, no, yo cambio porque yo quiero, ¿verdad? Nada más me lo propongo. Pero fíjese que dice Jeremías 13:23. Amén. Dice así, dice, mudará el negro su pellejo y el leopardo sus manchas. Así también podréis vosotros hacer bien, estando habituados a hacer mal. Sí, ¿verdad? Como aquí nos está diciendo, ¿verdad? Que cualquier consejo humano o todo lo que tú quieras hacer para cambiar tu naturaleza no se puede, ¿verdad? Por eso como dicen, el leopardo no puede cambiar sus manchas, ¿verdad? Un animal no puede cambiar sus manchas y como así se también podréis vosotros hacer bien estando habituados a hacer el mal. Y, o sea, ¿qué lo quiere decir? O sea, una persona, ¿verdad? Que está en pecado, lo único que lo puede salvar, lavar o rescatar es la palabra del Señor. Por eso dice que ese es poder de Dios, ¿verdad? Porque también, fíjese que allí en Isaías 55:11 también es algo que es un versículo que también que me gusta, Ujú. que dice que la palabra no va a regresar vacía, sino que va a ser un efecto en la vida de la persona que lo escuche. Entonces, cuando usted habla de la palabra del Señor, siempre hay un efecto, hermano. Amén. 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 Pero bueno, ya estamos el día de hoy estamos definiendo lo que es el evangelio, amén, hermano. Amén, amén. Sabemos que es la vida, muerte y resurrección de Jesucristo. Como ya habló el hermano, el evangelio es que Cristo vino a salvarnos del juicio de Dios que viene sobre cada persona que no le hace caso. Amén. Pero sabemos que vino Jesucristo a salvarnos Ajá. del pecado porque por causa del pecado venía el juicio. Amén. Pero ¿qué es, hermano? ¿Qué es el pecado? Se podría decir. ¿En qué palabras Bueno, puede? el pecado, pues la misma palabra nos dice, en primera de Juan 4 me parece en adelante, nos dice que es infracción de la ley. O sea, todo lo que vaya en contra, ¿verdad? De lo que es de las instrucciones del Señor, ¿verdad? Genera pecado, pero también prácticamente recordemos que el pecado, ¿verdad? Es muerte espiritual, es Ujú. separación, porque en Isaías 59:1 me parece dice que el pecado hace separación entre Dios y el hombre, Amén. ¿verdad? Y solamente a través del Evangelio, de lo que hizo el Señor Jesucristo, nosotros podemos tener justificación para Amén. estar con el Padre. Amén. Bueno, hermano, yo creo que la última pregunta que todos tenemos es, ¿qué es lo que trae el evangelio a la vida de las personas? No, pues el Evangelio siempre va a traer la salvación para todo al que cree. Así como dice, ¿verdad? El último dice que la salvación es para al que cree, al judío primeramente y también al griego. Entonces, una de las cosas que pues no lo vamos a meter ahorita, porque unos dicen, no, bueno, que los de... Que unos son calvinistas y al menos no vamos a meter eso, pero yo aquí lo que veo que la salvación es para todo, porque dice primeramente al judío y también al griego, pero recordemos que también hay algo importante, algo aquí lo que yo estoy entendiendo, pues el mensaje, como dice aquí, primeramente vino para los judíos, ¿verdad? O Ujú. sea, pero Dios lleva un orden. Muchas veces nosotros, por ejemplo, hay personas que no saben de la palabra de Dios.
y nosotros le hablamos como si ellos ya supieran. No sé Sí. si me explico. O sea, hay gente que no sabe por qué vino Cristo aquí, ¿verdad? No sabe acerca como de lo que hablamos del pecado, que es nacer de nuevo. Mm. Y nosotros ya como que ya lo metemos, no, mira, el Señor ya te va a bendecir eso. Y a lo mejor es una persona que, o sea, pues que no ha conocido de la palabra, o sea, por eso Ujú. muchas veces, como aquí dice, ¿verdad? O sea, el Evangelio es poder de Dios para salvación al que cree, al judío primeramente, o sea, primeramente debemos de hablar la palabra del Señor, debemos de decirle las buenas nuevas. Y como dicen, y después van a venir las bendiciones. Tal vez nos brincamos un paso, nos brincamos el Ajá, principio y queremos ya tener las consecuencias, se puede y decir, del muchas evangelio. veces, como también se dice, muchas veces nosotros queremos convertir las cabras en ovejas. Ajá. ¿Sí me entienden? Entonces, Sí. primeramente, o sea, debemos de hablarles bien, o sea, lo que es el Evangelio y ya después, ¿verdad? Las promesas del Señor. Porque nosotros muchas veces empezamos al revés. Hablamos las promesas. Las promesas, no, que mira, Dios te va a bendecir eso cuando todavía no es salvo. Amén, Amén. hermanos. Y pues nosotros no podemos hacer nada, hermano. Solamente a través del Evangelio, solamente a través de creer, ¿verdad? En las buenas nuevas de salvación, así como hizo el ladrón, que de una otra manera él creyó en el Señor Jesucristo. ¿Se acuerda? Él no hizo nada El, para obtener la salvación. el ¿Qué es lo ladrón en que, la cruz. así es. ¿Qué es lo que hizo él para obtener la salvación? Nomás creyó. Nada más creyó. Él no hizo, voy a hacer esto, voy a hacer aquello. No, él creyó genuinamente y él le dijo, hoy estarás hoy. Entonces también es lo que nosotros, ¿verdad? Animamos, exhortamos que las personas que no conocen de Cristo, ¿verdad? Que acepten al Señor Jesucristo como su único y suficiente Salvador, que crea y hoy dice ahí la palabra que serán salvos, hermano. Amén. Y, y bueno, pues yo lo único que también que puedo decir ya para terminar, mis hermanos, ¿verdad? Que así como vimos el versículo clave, ¿verdad? De Romanos 1:16, que no se avergüencen del Evangelio, mis hermanos. Hoy en día estamos en esta, ¿cómo se puede decir? Época. Época, se puede decir, donde muchas veces también ya el cristianismo, ¿verdad? Como que se ha conformado con lo que es el mundo. O sea, no estoy diciendo en todo, ni no voy a decir, no, ¿qué tal iglesia? No, no, para nada. Pero muchas veces como que empezamos a abrazar el mundo, todo lo que está afuera, ¿verdad? Y nosotros, como dije la otra vez, nosotros debemos ser cristianos radicales, parados, estar firmes, ser una luz, mi hermano, porque si nosotros estamos, como dicen, jugando la iglesita, como la otra predicación que tuvo, que predicó el pastor Mora, ¿verdad? El domingo acerca del primer amor de la iglesia de Éfeso, ¿verdad? Que le dijo, no, tú tienes amor y todo, estás peleando contra falsos maestros. Dice, pero has dejado muchas cosas. Dice, acuérdate de las cosas que has dejado, sino que regresa a tu primer amor. Entonces, muchas veces, o sea, nosotros tal vez tenemos vergüenza, hermano. Tenemos vergüenza de decirle a alguien, de presentarle a Cristo. Y entonces lo que nosotros debemos hacer, pararnos firmes, seguir adelante, ¿verdad? No te avergüences, así como Pablo, que él no se avergonzó. Nosotros tampoco debemos de avergonzarnos y dar testimonio de lo que ha hecho nuestro Señor Jesucristo en nuestra vida. Amén, hermanos. Amén. Bueno, hermanos, este fue el tema de hoy, lo que es el poder del evangelio. Amén, hermano. Amén, amén. Amén. Pues como dijo el hermano, los exhortamos, los animamos a que prediquen de nuevo el evangelio del Señor Jesucristo, porque el Señor Jesucristo vino a salvarnos de la muerte, como dijo el hermano, de la Amén, amén. separación. El pecado nos separa de Dios y Él vino a salvarnos de esa separación. Prediquen de nuevo, perdón. Recuerden el ejemplo de Pablo. Pablo nos dejó un gran ejemplo a Amén, seguir. amén. Y él también dijo, ay de mí si no predico. predico Así el es. evangelio. Y hay de nosotros Ujú. también, hermanos, si no predicamos el evangelio, ¿verdad? No necesitamos que ir a otras naciones para predicar el ¿No? evangelio. Tan fácil, tan sencillo está la vecindad, se puede Así decir, es, toda tu exactamente. colonia en la cual tú le puedes hablar de Cristo. Y es una misión o una responsabilidad que no solamente se les ha dado a los pastores o a los evangelistas, los que son evangelistas, Así es. se les ha dado a toda la iglesia. A toda la iglesia se les da la responsabilidad de predicar ese tesoro, ese poder que decía Pablo, Así que es el evangelio, porque el evangelio es poder por la razón de que es el que cambia A las las personas. personas, las transforma por medio del Espíritu Santo. Amén, amén. Y Gloria a Dios. tú nomás haz tu parte, que Dios se encarga de lo demás. Tú Así haz tu es. trabajo de ir a decir, ¿verdad? De ir a ser el vocero de Dios y Dios se encargará de transformar esas vidas. Tal vez, aunque tú, como podrías decir, al principio no mires que no hay ningún efecto. Amén, pero como siempre hemos sabido, tal vez tú eres el que siembras, pero va a haber Así es. otro el que va a cosechar. Así es. Amén, A amén. cosechar y échenle ganas, hermanos. ah,
Yo cierro, digamos, se puede decir, Amén, con este amén. versículo. Es en Romanos 1:16, como el que leímos al principio, Ujú. porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación. Amén, amén. A todo el que cree, al judío primeramente y también al griego. En otras palabras, el Evangelio es para toda la humanidad, no Amén. solamente Gloria a Dios. para cierto grupo. Pero yo antes de despedirme, hermanos, se les paso a mi hermano para que... Sí, no, pues bueno, mis hermanos, como siempre, le damos un saludo. Gracias a todos los que nos sintonizan y esperemos, ¿verdad?, que esta palabra haya sido de bendición y, como dicen, dale, como dicen, manita arriba y comparte el video para que otras personas también puedan a aprender, ¿verdad?, de la palabra del Señor. Y pues es como siempre un gusto, es una bendición. Le mandamos un saludo a nuestros pastores Mora, a la iglesia, al Shaddai y para cualquiera que viva aquí en McKinney, Texas y no tenga una iglesia, pues son bienvenidos. Somos una familia en Cristo y van a ser bienvenidos, hermano. Amén. Y lo dejo con el hermano para Amén. cerrar el programa. Pero también, hermano, yo los dejo. Gracias por sintonizarnos. Gracias a todos, como dijo el hermano, que nos miraron. O tal vez hay personas que más al rato nos irán a ver, tal vez, Sí, ¿verdad? así es. Aquellas personas que nos comparten. También les mandamos saludos a todos ellos. Y siempre ha sido un gusto, un placer estar con ustedes. Y este fue otro programa en Te lo dijeron o lo investigaste. Bendiciones, mis Amén, hermanos. hermanos. Dios Amén. me los bendiga y Dios me los guarde. Y si Cristo no ha venido, aquí los esperamos el próximo martes. Amén.